No se puede comprender el presente si no se comprende el pasado. No se puede imaginar el futuro si no se entienden las tendencias fundamentales en las que se asienta el desarrollo de la humanidad, así como los riesgos que conlleva para nuestra especie la degradación de valores universales como la paz, el respeto a la vida y el cuidado de nuestra casa común, la Tierra. Estos han sido los parámetros que guiaron y guían nuestra labor como comunicadores y analistas del presente. Aunque tenemos una postura ética y también política en el sentido no partidista, sino de apego a los valores democráticos, hemos intentado, a lo largo de estos casi 5 años de Haciendo Pie, de que nuestra labor fuera fundamentalmente la de escuchar. Cuando elegimos a nuestros interlocutores, a nuestros invitados, no lo hacemos pensando en quienes podrían coincidir con nuestros puntos de vista, sino en aquellos que pueden ayudarnos a una mejor comprensión, principalmente de lo que puede resultarnos más lejano a nuestros saberes. Vivimos tiempos de dogmas inapelables, de opciones de hierro, de simplificaciones. ¿No nos resulta interesante sumarnos al coro de los esclarecidos? La duda es nuestra mejor compañera de viaje. Agradecemos cada domingo a los invitados que nos dejan pensando, aquellos que, como la borra del café, nos cuesta luego desprender del pocillo. Como nos sucede con los buenos libros, el periodismo que intentamos practicar es el que despierta nuestra curiosidad, aumenta nuestros conocimientos y nos invita a seguir buceando. Abrimos el micrófono si a nosotros nos ayuda cada domingo a crecer un poco. Pensamos que también a nuestros oyentes sentirán el placer de haber encontrado en cada encuentro alguna pregunta o alguna respuesta a los temas que les preocupa o simplemente que les resultan interesantes. Decía Voltaire, no ha habido autenticidad hasta los tiempos en que las gacetas y los periódicos, contradiciéndose unos a otros, han dado ocasión de examinar los hechos para que luego fueran discutidos por los contemporáneos. Eso intentamos en este mundo plagado de profetas. Que no se entienda esta afirmación como un acto de soberbia, sino como una imploración y sobre todo como un compromiso. Estamos dispuestos a poner nuestros puntos de vista a consideración de quienes no compartan esos puntos. Nos aburren los monólogos. Por eso tuvo razón Santiago Kovadlov cuando nos instó a cambiar el nombre de esta columna semanal, que por una simplificación burocrática habíamos mal titulado. El monólogo es quizás una de las patologías más graves de nuestra época. Monologar es lo que más sabemos hacer. Los presidentes monologan, los diputados y los senadores monologan, y algunos periodistas también. Del corsé de los profetas queremos escaparnos, y por esa razón, cada domingo intentamos un diálogo fecundo con gente que nos sorprenda, a veces porque sus conocimientos son distintos a los nuestros, y otras porque sus puntos de vista no son los nuestros. El mundo de las redes, una realidad de la que tampoco podemos ni queremos escapar, ha incrementado la tendencia tribal en las sociedades contemporáneas. Se agrupan los iguales y están en guerra con los distintos. No hay puentes posibles de conversación en esos espacios cerrados, herméticos, en los que la verdad se reduce a afirmaciones de unos pocos caracteres. El narcisismo es, sin dudas, otra de las plagas contemporáneas. También de esa guerra hemos tratado de apartarnos, sin desconocer que nuestra labor puede resultar por momentos una quimera. Sin embargo, en la diversidad de nuestras entrevistas y sobre todo en la sabiduría de nuestros interlocutores, encontramos habitualmente una bocanada de esperanza. Descubrir que en cada materia, en cada especialidad, en todas las profesiones y oficios, existen personas pensantes, nos ayuda a respirar. No practicamos un optimismo naif. Confiamos en la inteligencia, en el saber. Nuestra esperanza se refugia en datos palpables. Tratamos de descubrir los sitios en los que se practica el pensamiento, la investigación, el saber. Hoy vamos a tener 2 conversaciones que esperamos nos vuelvan a sumergir en el placer de la curiosidad, es decir, en la esperanza fundada. Vamos a conversar con un experimentado neurocientífico para hablar del mundo que nos toca y del que está
y del que está por llegar. La inteligencia artificial, las comunicaciones, el porvenir de la ciencia. Y luego con un rescatista de la memoria, un cineasta que se topó con un archivo fundamental de tiempos oscuros y los transformó en arte documental. Tratamos una vez más de hacer pie, sabiendo que la tarea es solo una invitación, una búsqueda imposible de lograr, como nos enseñó el maestro Montaigne. Hablar, Un poco de autobombo. ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una sola falla, sueñan los dormidos en sus casas, tu niño se apaga. Buen mediodía de domingo. Estamos acá otra vez, como lo hacemos cada semana, para charlar, para intentar pensar un poquito. Y en este día, bueno, este día que está entre que llueve, que no llueve, que viene la tormenta, que no viene la tormenta, y que rompe con todas esas cosas que nosotros solemos decir, ¿no? Que Es la un lluvia día- trae el frío, ¿Qué por tal, ejemplo. Jorge? ¿Qué tal, Hola, Eugenia, Santiago. que hoy Hola, nos Eugenia. acompaña? Un placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Es un día dubitativo, un día, ¿Viste? Sí, un día reflexivo, diría. Sí. Sí, la gansada es nuestra, ¿no? De por pensar que el tiempo, Que el tiempo no puede tiene partir- leyes que se cumplen a Es rajatabla, inequívoco. No. Hay momentos en el tiempo vacila también. Pero claro, sí, está un poquito caluroso, está un poquito pesadongo, Sí, ¿no? sí. Bien porteño el día, Sí, ¿no? Tal cual. Bien de Eso Buenos Buenos Aires hoy no parece una broma siniestra. Sí, tal cual. Bueno, si te parece bien, Santiago, ¿Cómo no? ¿vamos a presentar el programa? Muy bien. Estamos entonces comenzando Haciendo Pie, el programa de Jorge Sigal y Santiago Kovatlov, aquí en la 1110. Y recordamos las vías de la radio, ¿les parece? ¿Cómo? El WhatsApp es el 11-3699-8660 y pueden seguir a Jorge Sigal en la red social X. Su perfil es @Jorge Sigal. Bueno, y nos acompaña hoy en la operación técnica Gabriela Garrido, en la coordinación de aire Agustín Sarabi y Natalia Subiel, en la producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, la coordinación artística a cargo de Raquel Aparicio y en el día de hoy acompañándolos en la locución Eugenia Alí, mandándole un beso muy muy grande a su habitual compañera Mónica Ferreira. Dialogar, argumentar, definir, compartir, contrastar, atender, convivir. Haciendo Pie, buscando la armonía de la disparidad, con Jorge Sigal. Estudió física en la Universidad de Buenos Aires e hizo un doctorado en matemáticas aplicado en Lübeck, Alemania. Es profesor y crea en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona. Anteriormente fue director del Centro de Neurociencias de Sistemas y jefe de bioingeniería de la Universidad de Leicester. Autor, entre otros, de los libros Borges y la memoria y Cosas que nunca creeríais. De la ciencia ficción a la neurociencia. Ya estamos en contacto con Rodrigo Kian Quiroga. Hola Rodrigo, Santiago Kovatlov y Jorge Sigal te saludan. Un placer. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Para nosotros es una satisfacción muy grande poder recorrer de tu mano aquel trayecto que has hecho a lo largo de tu vida, donde las preguntas parecen haber preponderado sobre las respuestas. Estamos, entre otras cosas, tenemos un montón, hemos venido conversando con Santiago, un montón de inquietudes, Rodrigo, porque te hemos leído, te hemos seguido, y yo empezaría por una pregunta muy simple.
¿Por qué le tenemos tanto miedo a la inteligencia artificial? ¿Estamos perdiendo el control sobre nosotros mismos? Solo es para tirar la pelota y luego jugar. Arrancamos sencillito. Es una pregunta difícil. Mira, varios aspectos. Yo creo que un aspecto un poco de arrogancia que tenemos como seres humanos, que nos consideramos, bueno, somos la especie más inteligente en este planeta, y nos costaría eventualmente, si eso sucediera, nos costaría aceptar que hubiera algo más inteligente que nosotros. Es difícil Nos costó muchísimo aceptar, por ejemplo, que Deep Blue le ganó a Kasparov. Eso fue a fines del siglo pasado, y fue una revolución, y nos tocó el ego, ¿no? Porque era inconcebible que una máquina le pueda ganar a un genio del ajedrez. Y asimismo hoy día nos costaría pensar que una inteligencia que creamos nosotros, que pudiera superarnos. Eso, sin embargo, o sea, puede pasar, pero todavía está muy lejos. O sea, nos sorprenden mucho los avances de la inteligencia artificial, pero no es siquiera comparable a la inteligencia del ser humano. De hecho, hay mucha gente que cuestiona que se lo llame inteligencia, que no es inteligencia. Y por otro lado, el miedo también viene, yo a veces argumento de que el miedo viene en gran parte por las películas de Hollywood. O sea, porque si Schwarzenegger no quisiera matar a Sarah Connor, la película no tendría sentido. Siempre tenés que crear un conflicto narrativo para que la película te atrape, pero no tiene por qué ser el caso de que si nosotros desarrollamos algo, un tipo de inteligencia artificial tendría que estar en conflicto con el ser humano. O sea, podría complementarnos y ayudarnos, como pasa en muchos ámbitos. Es muy interesante esta idea que tenés del prójimo, llamando a la inteligencia artificial prójimo. Es decir, alguien que no necesariamente está situado en una posición beligerante, hostil, agresiva, sino eventualmente complementaria. Y esto me lleva a preguntarte algo que tiene que ver con tu actitud como hombre de ciencia. Vos has afirmado que para ser un buen científico hay que estar abierto, hay que tratar de ver de otra manera que la manera usual, y por eso decías, te parece en uno de tus reportajes, me parece fascinante que un problema resulte mucho más interesante de lo que pensábamos. ¿Por qué no nos explicás un poco qué es lo que hace a un problema sobre el que supuestamente tenemos una idea o un diagnóstico algo más interesante de lo que creíamos? Bueno, ustedes cuando me introducían decían que tenía muchas preguntas, quizás más preguntas que respuestas. Creo que el mejor regalo que le puedes hacer a un científico no es una respuesta, sino una pregunta. A mí, cuando encuentro la respuesta a un problema, es eso, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, está bueno cuando se abren nuevas preguntas. Y una pregunta es algo que me lleva a hacer lo que hago, que me hace levantarme a la mañana porque me da curiosidad. Creo que la curiosidad es uno de los aspectos más importantes de un científico. O sea, tenemos algo que nos desvela y que buscamos la respuesta, pero es el proceso lo que nos gusta, lo que nos atrapa. Perdóname, me olvidé cuál era que me habías preguntado. No, yo te había preguntado y me lo estás respondiendo, ¿no? ¿Por qué te parece fascinante que un problema resulte mucho más interesante de lo que pensábamos originalmente? Es decir, uno tiene una idea de lo que es un problema, pero vos pareces enfatizar la idea de descubrir que la concepción del problema puede verse enriquecida. Eso lo aprendí de que fue para mí mi gran mentor en ciencia, un científico alemán llamado Peter Grasberger. O sea, él hace teoría del caos, yo hice física con él, y él muchas veces te tiraba alguna idea y él ya sabía más o menos qué tenía que dar. A mí me pasa ahora, yo a veces les digo a los chicos que hagan un experimento y yo tengo una hipótesis, yo ya tengo una idea clara de qué tendría que dar. Y me pasó con este hombre, con Grasberger, que a veces, bueno, en física, ¿no? Hacíamos cosas de física, que todavía es mucho más exacto que la biología o la neurociencia, y él me tiraba una idea y yo a veces sacaba un resultado y no era lo que él esperaba, y el tipo, en vez de decepcionarse porque se había equivocado, se ponía contento, lo veía que realmente se ponía contento y decía, y la frase de él era, era mucho más interesante de lo que me pensaba. Entonces, le aprendí un poco que le tomé esa actitud de él, ¿no? Es que a veces yo espero algo, y a veces la ciencia te sorprende, y un problema que vos ya esperabas, estás como buscando verificar algo que ya intuías, y de repente la naturaleza, la ciencia, llamarlo como quieras, te sorprende y te dice, no era así. Entonces, a mí me encanta porque si te sacás el ego de encima, de que te puedes haber equivocado o haber hecho una predicción que no era como era,
estás aprendiendo algo nuevo. Es que me sorprenden los datos al mostrarme algo que no me esperaba y bueno, estoy aprendiendo, que es justamente lo que quiero hacer como científico. Estamos conversando con Rodrigo Kian Quiroga. Yo te vuelvo a traer un poquito, Santiago, me gustaría traerlo a Rodrigo a la inteligencia artificial porque es un tema que nos está obsesionando, de alguna manera nos está obsesionando y nos empezamos a preguntar cosas. Por ejemplo, creo que una de las que vos respondés, por eso quiero escucharla, por ejemplo, el tema educativo. Por ejemplo, vos decís que es más importante razonar que memorizar. Y que eso por ahora es patrimonio nuestro, aparentemente, pero bueno, te lo dejo para que vos lo digas, lo expliques. Bueno, sí, eso de que es más importante que aprender a pensar que aprender a memorizar, creo que es ya o sea, no necesito ser neurocientífico para decirte eso, creo que cualquiera que trabaja en educación te va a decir lo mismo. ¿Vos crees? Pero justamente te enseñan, o sea, te evalúan, nos evalúan y nos enseñan a hacer lo contrario, aprendemos a memorizar. Y es así como nos evaluamos a nosotros mismos. O sea, si yo ahora te recito cosas de memoria, pasajes de, no sé, de lo que sea, Sí. te va a parecer que soy muy inteligente. Y no soy inteligente, soy memorioso. Capaz que tengo la capacidad de acordarme de cosas, pero eso no me hace inteligente. A mí, bueno, ya que estamos, o sea, que ustedes son argentinos, a mí el que me hizo ver esto muy claro Sí. fue Borges. Me acuerdo que releí en su momento, después de haber investigado durante muchos años, releer Funes el Memorioso me abrió la cabeza. Claro. Porque Borges tenía muy claro de que recordar demasiado, no solo que no es algo beneficioso, sino que puede ser una maldición, que es el caso de Funes. Uh-huh. Porque una de las características, o la característica o sea, del pensamiento humano es la capacidad de abstraer, la capacidad de conceptualizar. Uh-huh. Y justamente abstraer es dejar de lado detalles, abstraer implica olvidar. Y si uno recuerda todo, no es capaz de abstraer y enfocarse en lo esencial. Y yo creo que eso es lo que diferencia, es una de las grandes diferencias entre el pensamiento humano y el comportamiento de las máquinas, de las inteligencias artificiales. Porque una inteligencia artificial no es capaz de entender qué información es la importante que tiene que de alguna manera guardar y poder usar en otras circunstancias. Y eso es lo que hasta hoy día le falta a la inteligencia artificial. Eso se llama inteligencia general, Ajá. que es la capacidad de aprender información en un contexto y usarlo en un contexto totalmente distinto. Una máquina puede ser muy, muy buena en un contexto específico, por ejemplo, para jugar al ajedrez, y negar a cualquier humano, pero la máquina no es capaz de extraer información que aprendió jugando al ajedrez y poder usarla en una tarea totalmente nueva, como reconocer caras o como saber qué contestar a una pregunta. Y eso nosotros lo hacemos todo el tiempo. Uh-huh. Y es por eso que nosotros abstraemos conocimiento, lo podemos usar en distintas situaciones y entendemos. Eso es pensar. La máquina no puede hacer eso. Al igual que el psicoanálisis, o que en el psicoanálisis vos parecías inclinarte, y lo citabas a Borges recién, a favor de la idea de que el arte o la ficción anticipa realidades que la ciencia después comprueba. ¿A qué crees que se debe esta facultad anticipatoria del arte que es respaldada por la investigación científica? ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué el artista adelanta aquello que después el hombre de ciencia puede ratificar? Es que yo creo que no es que uno adelanta al otro, yo creo que es un círculo virtuoso. Yo creo que el arte y la ciencia, o la ciencia ficción y la ciencia, se realimentan uno al otro. Porque la ciencia ficción está basada en avances científicos. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, cuando yo escribo sobre ciencia ficción, cuando yo me imagino haciendo ciencia ficción, o si escribo una novela, como justo estaba corrigiendo una novela que estoy escribiendo ahora, uh-huh. A mí el hecho de estar en una novela me permite ir más allá. Cuando yo hago ciencia, yo estoy de alguna manera limitado, constreñido por lo que es posible. Entonces yo no voy a diseñar un experimento que sé que es imposible porque sé que no va a andar. Uh-huh. Ahora, cuando yo me pongo a escribir de ciencia ficción o cuando yo me imagino ciencia ficción, esas limitaciones ya no están. Porque yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué haría si tuviera la suficiente cantidad de recursos o si pudiera avanzar la tecnología o si estuvieran 50 años y lo que ahora parece imposible fuera posible, ¿a dónde podría llegar? Ese es un ejercicio de pensamiento que a mí me parece fabuloso, porque de repente me hace pensar a ver cuáles serían las grandes preguntas, cuáles serían las grandes ideas que me gustaría atacar o encarar más allá de mis limitaciones de hoy día.
Entonces, yo creo que la ciencia ficción en ese sentido te permite hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio, cuando yo lo hice escribiendo este libro, años después me doy cuenta de que estoy haciendo los experimentos que yo escribía como ciencia ficción. O sea, yo pensaba cosas y decía, bueno, esto es ciencia ficción, y hoy día, unos años después, son los experimentos que estoy haciendo en el laboratorio. Claro. Entonces, es un proceso muy lindo porque lo que te parecía imposible en un momento, de repente pensando lo mejor, te das cuenta, bueno, no lo puedo hacer así, pero capaz que lo puedo hacer de otra manera, y en el fondo termino encarando la misma pregunta de una manera que la puedo resolver. Ahora, si yo no me permito ese ejercicio de pensamiento, decir, bueno, saquémonos de encima todas las limitaciones y pensar a ver qué realmente me gustaría hacer, y es que nunca voy a llegar a las grandes preguntas, porque voy a estar como limitado por mi realidad. Estamos hablando con Rodrigo Kian Quiroga, científico, y bueno, tenemos un montón de inquietudes. Nosotros estamos un poquito impregnados, me parece, por un espíritu un poco catastrofista, diría, no nosotros, no Santiago y yo, sino que me parece que está boyando en algún sector de la población la idea de que se viene una especie de apocalipsis, porque no nos alcanzamos a acostumbrar a tan rápido desarrollo sobre todo del desarrollo tecnológico. Nos asusta un poco. ¿Hay motivos para temer? Mirá, yo creo que una tecnología no es ni buena ni mala. A mí no me da miedo la inteligencia artificial. Ajá. A mí me da miedo el que usa la inteligencia artificial. O sea, en el fondo el que me da miedo es el hombre, Claro. no la máquina. Claro. Es el uso que le da al hombre. O sea, a mí un dron no me da miedo. O sea, un dron está buenísimo, puedes filmar como no filmabas antes. Ahora, que un dron esté tirando misiles, la verdad que me da pánico. Claro. El avión que me lleva a Argentina para ir a visitar a mis amigos es el mismo que puede llevar una bomba atómica. Entonces, el avión no tiene la culpa. La culpa la tiene el fin que le da el ser humano. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede salvar vidas, porque vos podés tener un médico que esté usando una inteligencia artificial para ayudarle a reconocer algo raro en imágenes. Claro. Capaz que una inteligencia artificial le hace ver un tumorcito o algo que al médico se le escapa, y como la agarra temprano, gracias a la inteligencia artificial, salva vidas. Entonces, también tenés cosas que son espantosas. O sea, a mí no me gusta que una inteligencia artificial esté haciendo fake videos o que pueda hacer cosas, pero es el humano el que hace esas cosas. Entonces, a mí el avance en sí mismo no me da miedo. A mí lo que me da miedo es el uso que le podamos dar, pero así esto ya lo vivimos, esto no es nuevo. Nos sorprende porque pasa muy rápido, pero lo mismo pasó con la energía nuclear. O sea, ningún físico, yo estudié física, ningún físico puede decir que está en contra del descubrimiento de la fisión nuclear, pero bueno, eso da lugar a la bomba atómica. Pero no es la culpa del que descubre la fisión nuclear, eso. Lo mismo pasó con Internet. Vos fíjate cómo cambió el mundo. Pensá en los 80, en los 90, que no estábamos conectados a la web, y cambió todo. Hay que adaptarse, ¿no? O sea, no es que sea bueno o malo. Hay trabajos que ya no existen porque está Internet, pero hay otros que se han abierto. Claro. Y yo creo que es eso. Yo creo que es la capacidad de adaptarse el mundo no va a volver a ser lo que era. O sea, no vamos a tener un mundo como hace 5 años atrás. Cambió. Pero bueno, no necesariamente es para mal, ¿no? Está en nosotros en hacerlo para bien. Jorge, Sí. yo advierto en lo que nos va planteando Rodrigo, un contraste interesante sobre el que creo que vale la pena también conocer su opinión. Es el contraste que él establece entre las oportunidades que nos brinda la creación de un mundo tecnológicamente novedoso y la antigüedad de la propensión del hombre al uso violento, criminal, muchas veces, de esos mismos recursos. En este sentido, Rodrigo, en lo que hace a la naturaleza de lo que podríamos llamar la propensión del hombre al mal, no parece haber posibilidad de eliminarla y de superarla de un modo definitivo. Sí de combatirla, pero no pareciera que el hombre en ese sentido haya progresado mucho, ¿verdad? Sí, o sea, tenés las dos cosas. O sea, yo creo que yo también no tengo una visión necesariamente negativa. O sea, tenés gente que tiene una propensión a hacer el mal, pero tenés otra gente que tiene propensión a hacer el bien. Y es como te decía antes, capaz que el uso de la inteligencia artificial, buen uso, permite salvar vidas, permite avanzar a la medicina, permite, no sé, lograr cosas, o sea, que hoy día las estamos lamentando y capaz que en años van a ser un mal recuerdo del pasado.
Están las dos caras, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que nosotros hacer un buen uso. No es el escenario de que la inteligencia artificial un día se va a volver contra nosotros. Eso de nuevo es una película de Hollywood. Tiene mucho sentido dentro de un argumento de una película de Hollywood, pero yo no veo por qué una inteligencia artificial se tenga que volver contra un ser humano. Claro. Estamos ya en el último minutito, Santiago, de esta conversación tan interesante para nosotros con Rodrigo Quián Quiroga. Y bueno, a pesar de que tenés muchas precauciones sobre las posibilidades que tiene el ser humano de utilizar bien y de utilizar mal esas herramientas poderosísimas, hermosas que ha generado, noto que vos ponés mucho acento también en el tema emocional. Vos le das mucha importancia al tema emocional en el ser humano. ¿Podés decirnos por qué? Es una pregunta que da para más de un minuto. Bueno. Es que, qué sé yo, para mí la vida sin emociones no es vida, o sea, no... Mismo yo tengo una crítica a la ciencia, ¿no? Como científico. A veces me parece que la ciencia es demasiado... En la ciencia buscamos siempre la objetividad, ¿no? Y usamos la voz pasiva cuando hablamos, como si los descubrimientos se hicieran solos. Y a veces, o sea, está bueno que la gente sepa de que atrás de la ciencia hay un científico que se desvive por contestar una pregunta y lleno de emociones, de frustraciones, de alegrías. Entonces, yo de alguna manera busco ir contra la corriente y encontrar la vuelta como para que dentro de mi carrera, que es la ciencia, que es el reino de la objetividad, tratar de transmitir emociones de alguna manera, porque me parece que es lo que más me satisface, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo la razón por sí misma no alcanza. O sea, una vida que sea solo racional y que no tenés como esta ida y vuelta de emociones, no es una vida plena, ¿no? Claro. Es eso, es más que nada mi propia visión sobre cómo creo yo que me gusta vivir mi vida, ¿no? O sea, siempre sintiendo cosas, ¿no? Sintiendo emociones. En uno de los reportajes, Jorge dice, Rodrigo, las ciencias son personas. Claro, claro. Y aquí está la caracterización que él nos da. Rodrigo Quián Quiroga, realmente nos quedaríamos horas, creo que Santiago y yo, que interpretar también el pensamiento de Santiago, charlando de estos temas, porque son los temas que de alguna manera le hemos dado mucho lugar en este programa, son los temas que nos inquietan, son los temas que nos hacen llegar los oyentes, que les preocupa a la gente y que muchas veces se toman livianamente o catastróficamente. Entonces es muy interesante esta visión que vos nos has dado, nos das herramientas para seguir pensando. Dejamos en manos de los oyentes la posibilidad de profundizar en el pensamiento de Rodrigo Quián Quiroga. Hay varios libros para consultar, así que para nosotros ha sido un enorme placer, un aprendizaje, una clase, digamos, Santiago, con Rodrigo Quián Quiroga. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente, fue un placer para mí también. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo. Chao. Haciendo pie, porque todas las ideas merecen ser debatidas. Es realizador de cine y video por el Centro de Investigación Cinematográfica y licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires. Dirigió las películas Un Progrón en Buenos Aires y Fuimos Felices. Acaba de estrenar su última película, LS-83, un documental que entrelaza la voz de Martín Coan con imágenes inéditas del noticiero de Canal 9 entre los años 1973 y 1980. Esta realización, esta película, se puede ver los domingos a las 18 en el Malva. Y ya está en contacto con nosotros Hernán Schwackbart. Hola, Herman. Herman, ¿qué tal? Hola, Herman, sí. ¿Cómo estás? Jorge y Santiago te saludan. Me tomé impulso para decir bien el apellido y en vez de... Y me libré del nombre. Hola, Herman, un placer. Un placer mío también. Sí. Bueno, estamos muy impactados
en principio me gustaría, Santiago, a ver qué te parece, por la historia de esta película, Sí. porque es una película que, creo, por lo que he leído, surgió casi accidentalmente. Así es es. decir, Herman va a un archivo en busca de imágenes, como hace su trabajo, y se topa con Con inesperado. con un paquete que nadie le daba importancia y que contenía un pequeño tesoro de época. A ver si lo digo bien. Sí, más o menos, en realidad la historia fue así. Yo A estaba ver. trabajando en mi documental anterior, que se llama Fuimos Felices. Sí. Es un documental hecho todo con archivos fílmicos, retratando un poco, digamos, la historia de la vida cotidiana judía en Argentina. Sí. Y buscando parte de ese material, digamos, archivos familiares, visité el Museo del Cine, y ahí lo que me encontré es una bodega bastante grande, con una cantidad importantísima de latas, Ujú. que tenían como ahí etiquetadas en las tapas de las latas, escritas a mano etiquetas, que decían Videla, Macera, Galtieri. Bueno, ahí un poco sorprendido, me explicaron en el museo que ese material era un material que había pertenecido al Canal 9 entre el 73 y el 83, que había sido el periodo en el que el canal había sido estatal. Ajá. Y cuando Romay, fines de los 90, vende su canal, los nuevos dueños mudan las instalaciones, que estaban ahí en Geli 3378, y en esa mudanza, como ese material pertenecía al periodo estatal, lo dejan abandonado en un sótano. Ajá. Y ahí es donde aparece el Museo del Cine, cuya tarea hay que destacar, por cierto, recupera ese material, lo lleva a la sede del museo y ahí está resguardado, y fue en base a ese material sobre el cual, bueno, después visité para ver el contenido, y bueno, y ahí fue cuando quedé impactado con el contenido de esos rollos, ¿no? Es muy interesante lo que contás, porque también Jorge y yo hemos pensado que ese hallazgo tuyo, que gracias a la labor del Museo de Cine también fue posible, habla de una desconsideración, de un olvido, de una negación con respecto a la trascendencia de aquello que en tus manos ganó relieve nuevamente. ¿Vos creés que hay algo de esto? ¿Crees que este hallazgo tuyo es un hallazgo que de alguna forma remite también a la pregunta, ¿seguimos negando lo que sucedió? Sí, digamos que, salvo en los últimos años, siempre el material de archivo, salvo, digamos, el Archivo General de Nación, donde sí por ahí había fotos, pero el resto del material, en especial el fílmico, ha sido bastante desconsiderado. De hecho, no hay una Cinemateca Nacional que resguarde y que cuide bien el archivo. Las últimas películas sí se van resguardando, pero bueno, recién en los últimos años el trabajo con los archivos tomó relevancia. Y para mí, digamos, hay algo ahí que tiene que ver con el trabajo de la memoria, que fue sí algo que atravesó casi todos mis trabajos anteriores, y cómo, digamos, esa memoria resuena también en el presente. Ujú. Estamos hablando con Herman Swartwart. Él es autor de una película que se está dando en el Malva todos los domingos a las 18 horas y que se titula LS83. Una de las cosas que me fascinaron de este proyecto tuyo es bueno, que rescatas el tema de la memoria, pero desde un costado que me parece que está poco explorado, que es la visión, de alguna manera, representado por la voz de Martín Coan, de muchachos que no vivieron el trauma de la dictadura, o lo vivieron siendo chicos, siendo adolescentes, siendo jovencitos, y entonces de golpe se encuentran que el tema de una dictadura no es solamente los crímenes que cometió, sino cómo cambian los hábitos de la sociedad, cómo se refleja eso en la publicidad, cómo se refleja eso en lo que dicen los famosos durante esos periodos, o cómo se cuida la gente al hablar. ¿Es esto una de las búsquedas que vos realizás? Sí, digamos, ahí esa tensión un poco entre la nostalgia, porque a mí lo que me pasó fundamentalmente cuando empecé a ver el material, por un lado quedé hipnotizado porque hay algo con los archivos fílmicos que se produce casi como con la música, que uno puede casi trasladarse a los momentos en los que vio esas imágenes, claro, o con los que escuchó esa canción. Y entonces, claro, cuando yo originalmente empecé a pedir las notas que tenían referencia directa con Videla, con Macera, pero claro, dentro de esas latas, aparte del discurso de Videla,
estaban las notas que salían en el noticiero, que tenían que ver con la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana era la vida cotidiana de mi infancia, porque, digamos, tanto Martín como yo vivimos infancia en esa época. Y entonces esas imágenes lo que a mí primero me producían era nostalgia, de ver las calles de Buenos Aires, de ver los colectivos, de ver los carteles, de ver la calle Lavalle con los cines. Entonces, claro, pero de pronto aparecía el discurso de Videla o algún desfile militar y eso producía una tensión que me parecía muy importante poder trabajar, esa tensión entre esa nostalgia que me daba mi infancia con esas otras imágenes. Y por el otro lado, también son imágenes de aquella época que se vieron muy poquito o casi no se vieron, porque normalmente uno está acostumbrado a ver en los aniversarios del golpe, por ahí el discurso o en los primeros comunicados, pero bueno, acá está por ahí Videla vestido de civil en otros contextos, o también esto que decíamos, digamos, la vida cotidiana de aquellos años, ¿no? Uh-huh. Qué interesante es también entonces preguntarte si recordás, como niño que fuiste de ese momento, o chico, o haber visto en tu entorno familiar el miedo, la angustia ante la dictadura, si esa cara del terrorismo de Estado de algún modo ingresó a tu conciencia en aquel entonces. Bueno, yo creo que sí, totalmente, y eso también, a pesar de que no hay una... no sé, yo traté de no editorializar en la película, sino simplemente mostrar las imágenes que en ese momento nosotros veíamos, conjuntamente con el recuerdo de Martín Cohen en su libro Me Acuerdo, que también es un libro fascinante porque es una especie de género literario hoy en día, ¿no? Inaugurado por George Brainerd, en su momento un escritor estadounidense, y seguido por George Perec, que narra también en ese formato sus recuerdos de infancia en la París de posguerra. Pero sí, digamos, aparecen, por ejemplo, hay un momento en el que Martín Cohen recuerda, como un juego casi de niños, el secuestro de su hermana, que con un amigo la secuestraron, la llevaron a un sótano y después fueron y pidieron el rescate a la familia. Y cuando la familia lo pagó, la liberaron. Y ese juego de niño, de alguna manera, aunque está narrado dentro de todos los recuerdos, de alguna manera viene a explicitar esto que estabas comentando recién. Sí. Y en las imágenes lo mismo, ¿no? Hay muchas imágenes en el noticiero donde, por ejemplo, hay chicos con guardapolvos en los desfiles militares. Hay discursos de Videla que, vistos hoy, uno puede entrever también lo que uno podía sentir en ese momento viéndolos. Y sí, yo creo que todas esas cuestiones entre líneas se van leyendo y van apareciendo, claramente. Claro, y estamos hablando de no solo de una descripción de lo que podría ser el miedo. Sobre el miedo se ha trabajado mucho en la Argentina, creo que se ha trabajado mucho, realmente. Bueno, por la labor de los movimientos de derechos humanos, por las madres de Plaza Mayo, que fueron en ese sentido icónicas en su trabajo, en su denuncia. Pero se ha trabajado menos sobre esta cuestión de las costumbres, de los hábitos diarios, de los que finalmente uno atravesaba tratando de ser feliz dentro de las circunstancias, porque finalmente es lo que le tocaba y la gente era feliz la gente era feliz como es ahora, cuando puede, pero quiero decir, el contexto no lo era todo, ¿no? Por eso me parece tan interesante esta forma de abordar el hecho, los hechos, ¿no?, históricos. A tal punto tenés razón, Jorge, en lo que decís, que justamente cuando normalmente se lleva a cabo la historia de ese momento, se deja de lado la cotidianeidad, la vida de todos los días, y sobre todo esta perspectiva que introduce Herman, que es la de alguien que mira su propia infancia y puede reconocer con gratitud lo que las imágenes le devuelven de lo que era su vida diaria en su barrio, en sus calles. En ese sentido, Herman, me gustaría preguntarte si la exhibición de tu película te ha permitido recoger testimonios por parte del público que la ve, que te hayan resultado de interés. Sí, esto que están comentando se da muchas veces. La posibilidad de estrenar la película en el Malva, bueno, la película también se dio en el marco del Bafisi en el mes de abril, ahí obtuvimos el premio Ciudad de Buenos Aires por
por esta película, y posteriormente en las películas, en el Malva, tenemos la posibilidad de charlar con la gente, y este tipo de sensaciones aparecen. Es una película que de alguna manera pudimos hacer 40 años después de los hechos. Claro. Obviamente que los primeros años de democracia, las necesidades de contar, de decir, eran completamente otras, las urgencias eran otras. Y hoy, después de un tiempo, me parece que bueno, que se habilita la posibilidad de charlar esto. Es ese momento en que, claro, bueno, uno vivía, uno iba al cine, uno hacía sus vidas cotidianas, iba al club, y de alguna manera ese vivir también uno podría llegar a pensarlo como una especie de forma de resistencia también, ¿no? Claro. Seguir viviendo de alguna manera. Y eso es lo que, bueno, pasa siempre en todos los entornos, aún en los más cruentos, uno intenta vivir y en las posibilidades que uno tiene, hacer su vida cotidiana, ¿no? Estamos Y hablando también, con... digamos, de alguna manera, yo formo parte de alguna manera de un grupo de personas que no vivimos la dictadura, no fuimos heridos directamente por la dictadura, o sea, yo no tengo familiares desaparecidos, entonces ahí hay algo. Hay un libro bastante interesante de Silvia Schwartzberg que trabaja bastante este tema a partir, ella toma la idea de una muestra que hizo Lux Lindner, donde toma una figura que se llama el niño mierda, se llama el libro gordo del niño mierda, que es esos jóvenes que tomábamos Nesquik mientras en los centros de detención se torturaba gente, ¿no? Hay algo con la habilitación de la palabra de nuestra generación que también trata un poco sobre esto, ¿no? Estamos hablando con Herman Swartzberg y sobre su documental SLS-83. Claro, que eran las siglas de Canal 9, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de Canal 9 para aquellos que son menores que nosotros, que son la mayoría. Me refiero a la mesa esta, ¿no? Que estamos dialogando con Herman. Me preguntaba si el tiempo también permite de alguna manera vos creo que lo insinuaste, una posibilidad de ver las cosas menos culposamente. Sí, yo creo que sí, pero de alguna manera lo que me pasaba cuando empecé a ver estas imágenes, cuando yo empecé a tener esa sensación de nostalgia por las calles, digamos, yo reconocía todo, ¿no? O sea, todas las personas que aparecían, los actores, los deportistas. Perdón que te interrumpa, ¿qué edad tenías en el 76? En el 76 yo estaba todavía 10 años tenía. Yo eras nací un fin del niñito, 66. un niño, sí. Y entonces esa sensación de nostalgia, lo que me producía era culpa. Tenía como culpa entonces, claro, dije, acá hay algo con lo que sería interesante trabajar. ¿Por qué me está pasando esto? Claro. Y entonces, bueno, fue un poco la idea sobre la cual empezamos a trabajar en la película, y cuando apareció el texto de Martín Cohen, que eran recuerdos, digamos, bastante familiares para mí, porque, digamos, somos de la misma edad. También dentro de esos recuerdos que él tiene, él fue a una escuela judía igual que yo, y entonces hay parte también de esos entornos que aparecen en los recuerdos y que también hacen referencia a mi propia infancia. Qué interesante es que vos puedas rescatar ya sin culpa, como quien explora esa vivencia de culpa desde una perspectiva crítica y analítica, esa vivencia que tiene que ver con el hecho de que parecería que tenemos un solo deber en relación a esa época, y tenemos más de uno. Uno de esos deberes, Jorge, creo yo, es el de decir cómo vivimos ese tiempo, más allá de la dimensión trágica, necesitados de una cotidianidad que la infancia tiene derecho a tener. Totalmente, yo creo... Sí, a ver. No, que totalmente, pero que además, digamos, viendo las imágenes y escuchando los recuerdos, y hay como, digamos, lo que intentamos hacer es que entren un poco también en tensión, tanto las imágenes con los recuerdos, no hay una ilustración de las imágenes en lo que lee Martín Cohen, ni los textos son una especie de epígrafes de las imágenes, sino que entran en tensión, pero sí
a pesar de todo esto que estamos hablando, viendo y escuchando los recuerdos, uno puede entrever el terror y entrever la opresión de aquellos años también. Claro. Yo creo que una de las cosas que nos pasa, Santiago, Herman, es que a veces tenemos apuro por agotar etapas. Hubo un tiempo en el cual no hubo más alternativa, quizás, a lo mejor se podría haber hecho, no, yo no lo sé, incluso sobre subrayar la memoria hasta el exceso, si se quiere, hasta detalles que por ahí se podrían haber evitado, o en divisiones que se podrían haber evitado en la sociedad, de culpable, no culpable. Pero yo creo que todo llega, y que este es un tiempo diferente, es un tiempo para la reflexión sobre esa oscuridad que significó la dictadura, quizás no podríamos hacer si no hubiera existido aquel otro periodo de la denuncia contundente. Seguramente, pero la vida cotidiana que rescata Herman en su película y con el trabajo de Cohen, además en su propio libro, nos recuerda que la historiografía, ya desde hace muchos años, ha privilegiado la vida cotidiana en el retrato de distintas épocas y de distintos momentos. En ese sentido, me parece que Herman trae a la Argentina una tendencia muy importante de la historiografía, que es mostrar ese otro rostro que es el de una vida que transcurre dentro de todo en el marco de cierta normalidad, atravesada, acosada, rodeada por la angustia que generan la violencia y el terrorismo. Totalmente. ¿Estás más o menos de acuerdo con lo que está diciendo Santiago, lo que estamos tratando de deducir de esta conversación? Sí, digamos, son todas estas reflexiones y estas sensaciones que a mí me interesaban de alguna manera trabajar en la película desde mi lugar, pero bueno, por eso lo que decía antes también, que es una película que se pudo hacer en estos momentos, ¿no? Porque bueno, ya lo dijimos, en esos momentos había, en el principio de la democracia había necesidades de decir, de denunciar, y que bueno, que también que aparezcan los culpables de lo que había sucedido y bueno, que tengan las condenas que por supuesto, que tuvieron, por supuesto. pero poder reflexionar y poder pensar, y que la memoria también haga su trabajo y su aporte, ¿no? Totalmente. Quizás entró en escena un protagonista que faltaba, o está entrando en escena un protagonista que faltaba, que es esa señora o ese señor que muchas veces miraba por la ventana, que probablemente haya visto cosas que no le gustaban o que la incomodaban, pero sin embargo no tenía una posición tomada, o en algunos momentos hasta tuvo posiciones de las cuales hoy puede haberse arrepentido, ¿no? Me refiero a quien vio secuestrar a una persona en la calle, a quien tenía un vecino con barba, que eran las cosas que en esa época producían grandes tragedias, porque la dictadura fue implacable en la persecución, y la persecución siempre es arbitraria. Nunca se puede justificar, por eso está la ley, por eso está los controles, y por eso está el cuidado que debe tener el ser humano para no caer en la venganza, que es lo que nosotros por lo menos propiciamos, ¿no? ¿Te parece, Herman, que es así? Sí, en ese sentido también, por ejemplo, hay esto que recién decías de la barba, que cuando hay un recuerdo que es cuando de los pocos que aparecen en sentido con el terror directo, que tiene que ver con la detención de un amigo del papá que lo detuvieron por averiguación de antecedentes, que lo liberaron luego, pero que apenas salió decidió afeitarse la barba. Claro. Y ahí había algo común de la época. Una cuestión que, claro, tener barba era ya de por sí sospechoso, ¿no? Exactamente. Herman Swartbart, te recomendamos ir a ver LS83 hoy a las 18 horas en el Malva, los domingos a las 18 en el Malva. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Herman. Bueno, gracias a ustedes. Hasta muy pronto. Chau. Hasta muy pronto. Chau. Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.